Ola, bueno, benvidas e benvidos á presentación deste xa quinto caderno do FICBUEU. Como sabedes, non sei se sabedes ou non, é unha publicación que facemos paralela á sección retrospectiva para, bueno, achegarnos un poquinho máis fondamente a esa historia das curtametraxes que despois proxectamos, non? Este ano, xa sabedes que é Jonas Mekas, basamos toda a imaxe do festival na súa obra, el traballaba moito con imaxes da vida cotiá e dai esa flor que aparece moitas veces repetida nos seus traballos. Bueno, gustaríame dar as grazas, por suposto, á Secretaría Xeral de Política Lingüística. Temos aquí con nos a Valentín García. Se non fose polo apoio desta institución, pois non sería posible esta publicación, que é un longo traballo de investigación que leva moitos meses antes do festival. Quería comentar tamén que esta tarde, ás 5, temos a retrospectiva e antes desa retrospectiva daremos lectura a un poema de Jonas Mekas. Isto é porque formamos parte dun evento que organiza o Centro Pompidou de París, no que celebran o Día da Poesía de Mekas, e nós seremos pois o único evento en España que vai ter esta pequena homenaxe. A lectura fará Adrián Estévez, que está por aí tamén e é o traductor do caderno da versión a galego, e xa vou dar paso a Valentín e despois a Nieves Febrer, que é a autora. Vale? Moitas grazas. Pois moi bo día a todas e a todos nesta luminosa mañá de Bueu. Para min é toda unha honra estar aquí, pois agradecer en primeiro lugar a Nerea e todo o equipo que levades a cabo o FICBUEU pola magnífica acollida que sempre me facedes, a oportunidade de colaborar, saudar tamén a deputada, ao meu amigo e colaborador do Centro Piñeiro, a Dani Chapela, e, por suposto, tamén a Nieves, que fixo este magnífico traballo que eu estaba comentando hai un momento, que son moitas horas de investigación, antes dicíamos debaixo dun flexo, agora dicimos en frente da pantalla dun ordenador, pero de verdade que fai falta xente como ela para que alguén como Jonas Mekas, que sexa coñecido do gran público galego neste caso e mesmo de fora das nosas latitudes culturais, digamos. É importantísimo que coñezamos o acervo das persoas que fixeron cine dun xeito libre fora das grandes canles comerciais, verdade? Que experimentaron non só no ámbito do audiovisual, senón, como acaba de dicir Nerea tamén, no ámbito da poesía, da literatura, e que todo isto floreza nun certame que de verdade que ano a ano non deixa de entusiasmarnos os que nos toca ostentar responsabilidades públicas como é o FICBUEU, que todo isto xurda pois nun concello como é o Bueu con toda a súa trayectoria cultural e que dicía, como eu dicía antes, que fai posible esta gran milagre anual que é un certame que proxecta este ano máis de 15 curtas que se estrean, por exemplo, a nivel de toda España. E todo isto, a Xunta de Galicia, dentro do goberno galego, temos que apoialo, temos que incrementar, digamos, estar coa nosa presenza aquí. Hoxe fará tamén o meu compañeiro labores de goberno, director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, que vai estar hoxe pola noite na entrega do premio a María Vázquez. E con todo iso, o que quero é expresarvos a nosa gratitude, que non pode ser así como de outra maneira, no nome do goberno galego, como dicía, e o ánimo a seguir traballando, a facer que o FICBUEU sexa cada ano máis grande, que sexa cada ano complete máis cada unha das súas distintas áreas, e nada, deixarvos xa con Nieves Febrer, que é a verdadeira protagonista de hoxe, que vos guste este caderno, que eu creo que xa máis que caderno xa é un libro, bilingüe, ademais, como facemos sempre, en galego e en inglés, para que vayan moito máis alá das nosas fronteiras, e que proxecte, como dicía, toda esta maravilla que estades facendo do FICBUEU e que dende as institucións públicas, no meu caso, dende a Xunta de Galicia, temos que apoiar. Moitas grazas por escoitarme, por estar aquí, e nada, deixo-vos coa autora dun caderno tan interesante e dun libro que a partir de hoxe será unha peza indispensable en calquera biblioteca galega, mesmo de fora de Galicia, que queira falar de cine independente. Moitas grazas, FICBUEU, moitas grazas a todos vos.
Bueno, perdón, mentras Nieves se coloca aí, esquecín unha cousa bastante importante que despois do festival o libro vai estar nas bibliotecas públicas, tamén nas facultades e nas universidades, sobre todo as relacionadas coa creación cinematográfica, e que tamén podedes atopalo no carriño que estará por aí hoxe todo o día, vale? Gracias. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta maravillosa mañana de sábado en Bueu. Muchísimas gracias, Nerea. Muchísimas gracias, Valentín, por esas calurosísimas palabras. Encantada, además, de estar un año más aquí en FIBUeu, invitada. Y quería también agradecer tanto a todo el equipo de FIBUeu como a todo el equipo editorial, todo el equipo gráfico, que ha ayudado en la elaboración de este magnífico cuaderno. También a Adrián, por supuesto, su magnífica traducción. Y también, bueno, pues agradecer desde aquí, desde la distancia, a Sebastián Mecas, hijo de Jonas Mekas, que nos ha ayudado también en la elaboración de este cuaderno, facilitando las imágenes, apoyando también la iniciativa con el Pompidou, que somos, lo estábamos comentando antes, del único festival que se ha unido a esta iniciativa de celebrar la poesía, el Día de la Poesía de Jonas Mekas. Recuerdo cuando estudiaba Bellas Artes, en la Facultad de Bellas Artes hace ya muchos años, que descubrí la obra de Jonas Mekas principalmente como videoartista. Después, con el tiempo, entendí que era un magnífico cineasta. En aquel momento, que yo tendría 18, 19 años y estaba entonces adentrándome, introduciéndome en el arte de la fotografía, pues por ejemplo, mi primera cámara fue una cámara Nikon analógica de segunda mano, que entonces era frustrante porque podías, según el carrete que podías comprar, pues podías tomar un máximo de 36 fotografías, justo en las jornadas de este año que hablabais de la tecnología y tal, cómo en todos estos años ha ido cambiando también nuestra percepción del arte y del cine. Y bueno, pues sobre todo lo que recuerdo de aquellos años fue ver por primera vez a través de un objetivo fotográfico, algo que no había hecho nunca, y que fue un poco ese inconsciente óptico, como diría Walter Benjamin, que es esa percepción, ese descubrir los detalles, los momentos, los gestos cotidianos, ¿no? Eso que se nos escapa muchas veces a la mirada. Con esto un poco, pues yo creo o creí entender ese joven Jonas Mekas que allá por los años 1950 se compró su primera cámara de 16 milímetros, se compró su primera Bolex y puedo quizá acercarme un poquito a entender pues todas esas sensaciones que él experimentaría, ¿no? La primera vez que vio a través de una cámara y cómo quiso registrarlo todo lo que estaba a su alrededor, todo su entorno, sin jerarquías, y cómo también la cámara formaba parte de su cuerpo y él bailaba con ella, ¿no? Con esto, bueno, pues al final decidimos, porque hace escasamente 2 años se celebraba además el centenario de su nacimiento, tanto en Documenta Madrid como en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, pues estuvieron celebrando este acontecimiento a través de su filmografía. Nosotros seguimos recogiendo la estela de todas estas celebraciones, porque los que ya conocéis o os estáis ahora adentrando un poquito en la obra de Jonas Mekas, pues sabéis que es el máximo representante del cine diario, lo que diríamos de las home movies, y además pues fue uno de los autores más destacados del cine de la vanguardia norteamericana. Además fue un visionario en proyectar películas que por su temática o por sus aspectos formales o estilísticos
pues tenían que proyectarse, digamos, en circuitos alternativos, con lo cual pues fue el máximo defensor de todo este cine independiente. Es fantástico que FIBUEU pues haya recogido la obra de este magnífico autor, que además es una figura clave de la historia del cine contemporáneo. Acompañando, como decía Nerea, la sección retrospectiva que podremos ver esta tarde, pues surge paralelamente este caderno número 5, que hemos intentado, bueno, introducirnos un poquito en la obra de este magnífico autor. Es un libro principalmente divulgativo, pero que hemos intentado sobre todo transmitir y recoger el contexto tanto cultural y político, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XX. Y como, bueno, pues este autor pues participó activamente en la escena de Nueva York de aquellos años. De hecho, el título del primer capítulo, que yo creo que todos lo habéis reconocido enseguida, hace mención a una canción de Bob Dylan del año 1963, ¿no?, recogiendo pues este ambiente, este caldo de cultivo, ¿no?, del New American Cinema, y también pues intentando recoger asimismo la influencia de la vanguardia como Fluxus. Fluxus fue un movimiento cultural de los años 60 que recogía todo, digamos, todo el neodadaísmo, ¿no?, que surgían en esos años, y que, bueno, pues también participaban, ¿no?, de este acto performativo en el acto de filmar, y como Mekas fue un pionero en adquirir toda esta nueva tecnología, en adentrarse en el videoarte, en adentrarse en todos estos circuitos alternativos. Como veis, me he hecho así yo mi chuletilla para no olvidarme de algunos aspectos importantes que os quería comentar, porque me parecía interesante dar valor a este artista, que es un artista muy poquito convencional, muy poco tradicional. Él no trabaja ni planifica sus obras, es realmente un cine, podríamos decir, no narrativo, basado en un collage visual, en la construcción de imágenes. Y en los capítulos siguientes pues hemos intentado ya recoger, digamos, un poco digamos, sus rasgos estilísticos más distintivos, ¿no? Es lo que hemos llamado la captura del instante fugaz, porque él realmente registraba todas las experiencias cotidianas, todas las experiencias vividas de su alrededor, ¿no? Y por esto mismo le daba una especial importancia al poder transformador de la memoria, al que nosotros también pues, le hemos dado un cierto protagonismo, ¿no?, en la elaboración de este cuaderno, porque un poco es como él reordenaba, ¿no?, todas estas experiencias vividas a través del cine, a través de luego el montaje. Es un conjunto de obras que como veremos esta tarde, pues tienen una experimentación constante. Es lo que algunas veces se ha querido también comparar con la etnografía, o también pues, con la importancia de la temporalidad en el propio montaje, que además Jonas es un cineasta en este sentido bastante interesante, porque no solamente filmaba sus propias obras, sino que también luego las montaba, con lo cual es muy interesante la visión que él tenía en todo ese proceso creativo, cuando no solamente registraba todo aquello que estaba a su alrededor, que podríamos decir que es un cronista, es un archivista, es un acumulador del tiempo, es un acumulador de sus propias experiencias vividas, sino que también es montador de sus propias obras. Además, pues a través de toda esta combinación, como vamos a ver esta tarde, de diarios filmados,
de música, de intertítulos, de voz en off, que en algunos casos él también hace la narrativa de sus propias, de su propio cine, de sus propias proyecciones, pues él reflexiona, ¿no?, continuamente sobre la propia esencia del cine. En la sección retrospectiva de esta tarde, al final hemos decidido que se proyecten cortometrajes suyos desde los inicios de los años 60, también de ciertos cortometrajes que son muy interesantes, como por ejemplo sus diarios filmados a través de Europa, que es todos los cortometrajes dedicados a Travel Songs, hasta llegar también a cortometrajes un poquito más recientes. Por cuestiones también de agenda organizativa, ya no podíamos incluir otros cortometrajes que sí que están en el caderno, que son muy interesantes, como por ejemplo su Project Day, que durante todo un año estuvo haciendo pequeñitos diarios visuales que proyectaba a través de su página web, a través de su propio blog, o también una colaboración muy interesante que tuvo con el realizador José Luis Guerín. Son ahí también cortometrajes epistolares, ¿no?, donde comparten esa narrativa, ¿no?, con esos diarios visuales que se proyectó en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. En este caso, bueno, no vamos a tener la oportunidad de verlos, pero sí están registrados en el caderno, para que también los tengamos ahí presentes, ¿no?, como parte también de su filmografía. El caderno también pues, tiene una sección dedicada expresamente a todos los cortometrajes que vamos a poder ver esta tarde, en parte para facilitar un poquito la comprensión de un cineasta que no es fácilmente asequible, que requiere un esfuerzo de interpretación por parte del espectador. Todo ese collage visual, como estábamos diciendo, es un tanto hipnótico también, tiene un poco esa peculiaridad, con lo cual, bueno, pues para favorecer un poco también el seguimiento de su obra y ayudar un poquito en la comprensión, pues si le habéis echado ya un vistazo, hemos puesto una pequeñísima reseña de cada uno de los cortometrajes que vamos a poder ver. También uno de los últimos capítulos, muy cortitos, hemos querido no obviar y no olvidar al Mekas escritor, que también fue una parte importantísima de su legado. Además, a ser un autor lituano-estadounidense, en Lituania es un escritor muy reconocido y, bueno, pues hemos dejado también una breve reseña de sus libros quizá más digamos, importantes, que tienen una mayor proyección, pues también, bueno, pues para que nos adentremos, además aprovechando este Día de la Poesía, como decíamos, en el Jonas Mekas escritor. Y bueno, como veis, una brevísima introducción a su obra. Desde aquí os animamos a seguir indagando, a seguir explorando a este magnífico autor. También quería agradecer al equipo gráfico, como decía Nerea, que este año además la imagen del festival se haya dedicado un poquito a su obra, que es un autor efectivamente poco conocido, digamos, por el gran público, pero que efectivamente cuando nos paramos a contemplar su obra es de una belleza extraordinaria. Tiene además esa característica propia, como decíamos, de la cámara en mano, cómo él veía no solo con la mirada, sino también con su cuerpo, y cómo realmente consiguió captar, ¿no?, esos destellos de belleza a través de la extraordinaria construcción de lo cotidiano. Por mi parte, nada más, y os animo, si queréis, a hacer algún comentario o a ver qué os ha parecido el libro, y encantada ahora de escucharos a vosotros. Muchas gracias.
más como pregunta quería hacer una referencia. Hace 3 meses en el canal TCM. Hace 3 meses en el canal TCM emitieron un documental de una documentalista, que era el primer documental, que era guionista esta mujer, ¿no? Que se llama Fragmentos del Paraíso, que me parece una maravilla. Sí. Es una maravilla. Es verdad. Muchísimas gracias por haberlo traído a colación. De hecho, se lo comenté a Nerea porque es bellísimo el documental. Además, estoy de acuerdo, está hecho con mucho cariño hacia un autor que además, como fue un gran defensor también de otros cineastas, él fue curator también, apoyó muchísimo el cine independiente, pues realmente yo creo que es un autor muy querido en ese sentido, y el documental efectivamente nos transmite, ¿no?, toda esa belleza, todo lo que él fue también como persona, como artista, como cineasta, que yo creo que es un legado precioso, además que bueno, perpetúa ahora su hijo. Y sí, es una lástima que una vez más por cuestión de falta de tiempo no se pudiera proyectar, porque nos compagina muy bien paralelamente todo lo que estamos viendo en este caderno. Muchas gracias. Sí, totalmente. Buenos días. Qué casualidad que Lituania está de moda aquí en Bueu, porque se proyectaron 2 cortometrajes de Lituania, ¿no? Y ahora este libro de un autor lituano, ¿no? Casi va a haber una confraternidad entre Bueu y Lituania debido a esto, ¿no? Mira, quería que me explicaras un poco la diferencia que hay entre un diario cinematográfico de Merck y el diario clásico íntimo, que también es una cosa de la memoria, porque ahí menciona mucho de la memoria el diario. Quería que me diferenciaras un poco eso. Gracias. En el caso de Jonas Mekas, por ejemplo, cómo él diferencia a lo mejor sus películas de sus cortometrajes, no sé si te refieres un poquito a eso a lo mejor. Bueno, es verdad que en este caso, como es muy interesante, porque como FIBUEU se centra sobre todo en la parte de los cortometrajes, que quizá es la obra de Jonas Mekas menos conocida, es más habitual ver en los festivales, por ejemplo en Matadero Madrid, proyectaron sus películas, que está Balden, ¿no?, que es la más famosa de él. Luego pues está su viaje a Lituania o los, ¿no?, que son quizás sus películas, son películas además larguísimas de 3 horas de duración. Y luego me alegro también esta pregunta, porque los cortometrajes lo interesante que tienen es que quizás son un poquito más ensayísticos, son más experimentales dentro de su obra. Hoy lo vamos a ver, por ejemplo, los primeros documentales de los años 60, cómo él está experimentando ahí, ¿no?, con las nuevas posibilidades tecnológicas, con las posibilidades del montaje, ¿no? Entonces ahí sí, es un cronista, pero es un cronista que quizá está alejándose un poco de su perspectiva de experiencia vivida y está experimentando más con la técnica. Sin embargo, es verdad que luego hay obras que en el diario filmado son mucho más íntimas, son mucho más personales. Un aspecto muy interesante de Jonas Mekas es que como él filmaba sus propias películas, pues también en este caso vemos la textura del 16 milímetros, que también es una cinta, es muy especial también esa textura, esa luz, ¿no?, que vemos en sus obras. Y él precisamente hace esos montajes muy acelerados, como intentando también asemejarse a la memoria, como algo fragmentado, ¿no? Entonces él está ahí también jugando mucho con esa idea, con de pronto aparecen planos desenfocados, texturas que se rompen, ¿no?, en el celuloide. Por eso decimos que él también investiga sobre la propia esencia del cine, porque está un poco proyectando sus experiencias, su crónica, su vida, pero también está entendiendo el medio, está entendiendo la tecnología
y está jugando con todo ello, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si es un poco lo que hacia dónde ibas, pero sí, me parece una reflexión interesantísima. Por eso Jonas Mekas es un director tan interesante, porque él es un constructor realmente. Si os acordáis las jornadas del año pasado, decíamos que lo cotidiano se construye y aquí en Mekas se ve muy bien reflejado. Luego también está interesante la aportación de Lituania, que al ser un director lituano-estadounidense, pues también es interesante cómo él luego en su literatura plasmó mucho toda esta idea, ¿no? del emigrante, de la persona desplazada, cómo se tuvo que adaptar, ¿no? a una nueva vida en Nueva York. De hecho, hay una anécdota que cuando los hermanos Mekas, él con su hermano Adolfas, por motivos de la Segunda Guerra Mundial, que además él estuvo perseguido, estuvo en un campo de concentración, luego llegó como refugiado a Estados Unidos. En principio ellos iban a Chicago a trabajar allí en fábricas, pero descubrieron la vida artística de Nueva York y ahí se quedaron, ¿no? Él realmente ya venía de Lituania siendo una persona muy sensible, le gustaba mucho el arte, leía todo lo que podía, investigaba muchísimo. Él siempre fue en ese sentido un autor que nunca paró de investigar. De hecho, fue escritor también en el Village Voice, que bueno, no lo hemos comentado, pero también tuvo una faceta como de periodista, de crítico de cine, y él apoyaba mucho todo este cine de los 60, todas estas nuevas contraculturas que estaban ahí, que también lo comentasteis en estas jornadas, ¿no? Como lo social, lo político y el contexto cultural, digamos, de toda esa segunda mitad del siglo XX, pues fue tan importante, ¿no? para su trabajo y para proyectarse él en encontrar al final lo que él le gustaba, ¿no? Que era firmarlo todo, ¿no? Precisamente en el documental de Fragmentos del Paraíso hay una anécdota también que está muy bien, que decía que a Jonas Mekas le daba igual firmar a sus amigos, que podían ser Yoko Ono, Andy Warhol, o sea, digamos, toda la élite artística de los 60, pero firmaba con el mismo cariño a esas personas que firmaba un paseo por la naturaleza, porque para él no tenía jerarquía, se registraba, descubría la belleza, ¿no? a través del celuloide, y yo creo que en eso es un artista muy interesante también. Muchas gracias. Muchas gracias por venir y animados a ver la retrospectiva 5.